Hola a todos y bienvenidos a los misterios y la fascinante historia de la esquina de Peláez en Caracas. Desde los oscuros secretos de la cochera del General Gómez hasta su actividad comercial, este video te invita a un viaje en el tiempo a través de los caminos de la memoria y el legado de una ciudad que late con un pulso histórico único. Sumérgete en las crónicas y leyendas que marcaron este emblemático lugar y déjate cautivar por las múltiples facetas de la esquina de Peláez. Una experiencia cultural que no te puedes perder. Comencemos. Imagina, si me permites, adentrarnos juntos en las calles empedradas de Caracas en el primer cuarto del siglo XVIII, un periodo de transformación y encuentro de culturas donde convergen historias tan ricas como la de Don Manuel Peláez y Flores, este noble caballero cuyo linaje se remonta a la mágica ciudad de Zamora, que tejió un camino incomparable en las tierras caraqueñas. Desde las orillas melancólicas del río Guaire hasta el bullicio mercantil de la Caracas antigua, la historia familiar de Don Manuel se entrelaza con la riqueza de la tradición y el valor de la adaptación. Ajeno a las rigideces de la hidalguía, prefirió sumergirse en el arte del comercio de telas, desafiando las expectativas y canalizando la esencia misma de la nobleza en su esencia más genuina. En su mercería, cada cortina de lino y cada trozo de seda, medida con esmero, encarnaban la pasión y la destreza de un alma que sabía que la grandeza no solo se hereda, sino que también se construye con cada corte de tijera, con cada tejido acariciado por sus manos. En un acto que desafiaba las convenciones y prejuicios, honraba su linaje con su humildad que elevaba su oficio a la categoría de arte. Así, entre lienzos y patrones, Don Manuel Peláez y Flores demostró que la verdadera nobleza reside en el valor de seguir el corazón y en la maestría de forjar un legado propio, donde las telas tejidas con esfuerzo eran más que mercancía, eran poemas visuales que narraban la historia de un hombre que desafió las expectativas para esculpir su propio destino. Adentrarse en la Caracas de principios del siglo XVIII, con la esquina de Peláez como testigo de la efervescencia que marcaba el acceso a Puente Hierro, este lugar impregnado de historia y vitalidad enlaza destinos y despierta recuerdos de un tiempo donde la cotidianidad estaba adornada por el bullicio del camino hacia el popular suburbio de El Valle. La esquina de Peláez, con su inconfundible energía, se convirtió en un punto de encuentro y tránsito, donde las huellas y los sueños se entrecruzaban con el trajín diario. No solo era el acceso a Puente Hierro, sino que simbolizaba la puerta hacia la estación del ferrocarril, anclada al pie de la mítica Roca Tarpeya. Este lugar respiraba la historia de una ciudad en constante transformación, un testimonio vivo de los cambios que moldeaban el tejido urbano y el devenir de sus habitantes. El trajín que antaño comenzara en la esquina de Alcabala encontró un nuevo rumbo con la construcción del puente, desplazando la embocadura del sendero hacia Peláez. Este cambio no solo redirigió los caminos, sino que marcó un hito en la historia del lugar, dotándolo de una nueva vitalidad y significado. En cada paso sobre el empedrado de este rincón se respiraba el vaivén de vidas entrelazadas, sueños en marcha y la incesante melodía del progreso. La esquina de Peláez no solo fue testigo de estos cambios, sino que se convirtió en parte esencial de la historia de una ciudad que se reinventaba, donde cada brisa llevaba consigo el tenue murmullo de un lugar que se transformaba con el tiempo. En medio de la Caracas del pasado se erige el escenario de la cochera del General Gómez, un lugar donde convergían parientes y seguidores del que sería el futuro dictador. Era tanto un rincón de reunión familiar como un antro de conspiraciones, impregnado por los vapores del alcohol que alimentaban las maquinaciones más siniestras. Este sitio, marcado por la infamia, cobró la peor reputación a raíz de un fatídico suceso que sacudió los cimientos de la ciudad en 1907. En aquel oscuro episodio, Eustoquio Gómez y el general Nieto
presos de una embriaguez desmedida, abandonaron la cochera de Peláez para dirigirse al renombrado restaurante Bois de Boulet, vecino a Puente Hierro y cercano a la quinta de la señora Soledad de Bravo. La desenfrenada conducta de estos personajes dominaba el lugar, sembrando alarma y desconcierto en la población. La situación llegó a tal extremo que el gobernador de Caracas, el respetado doctor Luis Mata Hilas, acudió al lugar con la pacífica intención de poner fin a la desenfrenada borrachera. Sin embargo, el instinto criminal alimentado por los efectos del brandy distorsionó el intento del gobernador. El desenlace no podría haber sido más trágico. 7 disparos a quemarropa acabaron con la vida del gobernador, dejando una mancha imborrable en la ciudad. Estos hechos arrojaron una sombra oscura sobre los alrededores de la cochera, convirtiéndose en territorio dominado por bravucones que exhibían su agresividad hasta los límites de la esquina de Palmita. Sin embargo, a pesar de esta mancha en la historia, el bullicio y la alegría llenaban las calles en los desfiles carnavalescos de la época. A medida que la caravana serpenteaba su camino, la comitiva, tras desviarse por la esquina de Peláez, vivía un instante de temor antes de retomar su espontánea alegría al doblar por la esquina de Mamey. De esta esquina conservo de manera muy especial recuerdos de la infancia. Un gran señor y todo un caballero, de quien conservo solo su nombre, Narciso, de origen español y dueño del estacionamiento Peláez. De niño, mi papá me llevaba con él a comprar bizcochos a la vieja panadería de esa misma esquina, y después de la compra, él entraba al estacionamiento a saludar a su viejo amigo, Narciso, y yo a jugar en los autobuses del Colegio Santa Cecilia que estacionaban allí y que mi tío León manejaba. De grande recuerdo que en una ocasión entro al estacionamiento a pedir el baño porque me estaba orinando y tenía mucho tiempo sin ver al viejo Narciso. Después de ir al baño me pongo a conversar con él y le pregunto si se acordaba de mí, y su respuesta fue: «Hostia, Saglestón, ya no guardan aquí los autobuses para que juegues». La esquina de Peláez a lo largo de los siglos ha sido testigo de un rico legado histórico que se entrelaza con las vivencias, tragedias y celebraciones de la Caracas antigua. Desde la presencia de don Manuel Peláez y Flores, noble zamorano dedicado al comercio de telas, hasta los oscuros eventos que marcaron la cochera del General Gómez, este rincón ha sido escenario de narrativas profundas y complejas que han dejado una huella imborrable en la memoria de la ciudad. En sus calles empedradas resonaban los ecos de vidas singulares y acontecimientos que desafiaban las convenciones de la época. La esquina de Peláez se erigía como un punto de encuentro, un cruce de destinos y un testigo silencioso de la transformación urbana y social que caracterizaba a Caracas en aquellos tiempos tumultuosos. La presencia de la cochera del General Gómez, que albergaba una mezcla de parientes, partidarios y conspiradores, contrastaba con la actividad mercantil y creativa de la mercería de don Manuel Peláez, tejiendo una historia de luces y sombras en este enclave de la ciudad. Los vapores del alcohol y las ambiciones desmedidas se entrelazaban con el arte y la dedicación al trabajo duro, creando una narrativa compleja que reflejaba las múltiples facetas de la sociedad caraqueña. Espero que hayas disfrutado de este fascinante viaje a través de la historia y el legado de este emblemático lugar, tanto como yo al guiarte en este recorrido. Si disfrutas de nuestro contenido, considera apoyarnos a través de PayPal para seguir creando historias emocionantes. Comparte esta historia con tus seres queridos, comenta tus impresiones y cuéntame qué aspectos te han parecido más interesantes. No olvides darle un me gusta, activar la campanita de notificaciones para no perderte futuras aventuras y sobre todo, suscríbete a este canal, es completamente gratis. Esto representa un apoyo invaluable de tu parte a este proyecto. Además, sígueme en redes sociales para descubrir más datos interesantes publicados antes de los videos en YouTube. Únete a la aventura y adéntrate en cada viaje con nosotros. Hoy, la esquina de Peláez permanece como un recordatorio tangible de la historia compleja y rica de Caracas, donde lo cotidiano se entremezcla con lo excepcional, donde la belleza y la tragedia se funden en un tapiz único de experiencias y emociones.
Que su legado histórico nos invite a reflexionar sobre la profundidad y diversidad de la vida en la ciudad y nos recuerde que en cada esquina y callejón late el corazón de una comunidad resiliente y vibrante, lista para afrontar los desafíos del pasado y del futuro.